Hola y bienvenidos a nuestro tercer video de nuestro curso de Excel trabajando con múltiples hojas y libros. Esta vez te voy a explicar muy rápido cómo insertar y eliminar hojas dentro del libro de Excel y cómo cambiar la cantidad de hojas por defecto que vienen cuando creas un archivo nuevo dentro de Excel. Comencemos. Para insertar hojas hay diferentes opciones. La más fácil y la más común es usando el botón de insertar que está en la parte inferior junto a la barra de estado. Puedes hacer un clic y automáticamente se va a crear una hoja nueva. La otra opción para crear otra hoja es dentro del menú inicio, en la opción de celdas, insertar hoja. Y como puedes ver, se acaba de insertar una hoja. Siempre se inserta la hoja a la izquierda de la hoja actual o de la hoja con la que estás trabajando. Otra opción para crear hojas nuevas es haciendo un clic con el botón derecho sobre la hoja, usando la opción de insertar. Te va a aparecer este menú. Lo único que tienes que hacer es asegurarte que está la opción de hoja de cálculo y aceptar, y ya tengo otra hoja insertada. El siguiente paso es eliminar hojas. Eliminar hojas es muy sencillo, pero también hay que tener mucha precaución, porque al eliminar una hoja dentro del libro de Excel no hay manera de recuperarla, así que hay que hacer esa acción con mucho cuidado. Hay varias formas de eliminar una hoja. La más sencilla es ubicar el cursor sobre la hoja que quieres eliminar, hacer un clic con el botón derecho y usar la opción eliminar, y la hoja se acaba de borrar. Voy a agregar otra hoja para hacer el siguiente ejemplo. Asimismo, otra opción para borrar otra hoja es dentro del menú inicio, con la opción de eliminar hojas, y la hoja se acaba de borrar. Como puedes ver, no hay ningún aviso, no hay manera de hacer una deshacer, así que cuando hagas esa acción, tener mucha precaución. Cuando se tienen varias hojas que se quieren eliminar, hacerlo de uno en uno puede ser un poco tedioso, por lo cual puedes eliminar varias hojas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace? Seleccionas la primera hoja que quieres eliminar, mantienes la tecla control presionada y puedes marcar la siguiente hoja que quiere eliminar sin soltar la tecla control. Podemos ver que aquí hay una gran diferencia entre las hojas seleccionadas y las que no están seleccionadas. Luego simplemente haces un clic con el botón derecho y le dices eliminar, y como puedes ver, se eliminaron las tres hojas al mismo tiempo. Y lo último que te quiero enseñar en este video es cómo cambiar la cantidad de hojas que por defecto Excel coloca cuando creas un nuevo archivo. Eso quiere decir que cuando tú le dices nueva hoja de cálculo, Excel solamente te pone una hoja. Hay ocasiones que puedes querer crear documentos con más de una hoja. Y es muy sencillo. Te vas al menú archivo, te vas a la opción de opciones, valga la redundancia. Dentro del menú general, dentro del área de crear nuevos libros, como puedes ver, dice incluir número de hojas. Tú aquí puedes escoger y cambiar, y yo le voy a poner 3. Le voy a poner aceptar, y ahora nuevamente le voy a decir nuevo archivo. Y como puedes ver, ahora me acaba de crear un nuevo archivo o un nuevo libro con 3 hojas de cálculo por defecto. Voy a volverlo a dejar en 1. Como puedes ver, esto lo puedes cambiar el momento que sea. Espero que te haya gustado el video y espero que continúes viendo la secuencia de los videos de este curso, de este video tutorial de Excel sobre nuestro curso de el manejo de hojas y libros dentro de Excel. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.